Ecco. Buenas tardes, estamos hoy día reunidos los peruanos en el exterior con una persona muy importante para todos nosotros y es muy importante también para el Perú, que es Juan Carlos Mathieu. Juan Carlos Mathieu tiene un currículum muy importante y sobre todo últimamente ha hecho un gran aporte al Perú en lo que significan acuerdos comerciales internacionales, en particular con India, que había sido un golazo que también lo firmara, pero fue generoso y se la dejó a una chica. Y eso, va ver, habla muy bien de ti, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Isabel, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan. Saludos Nancy, Santiago, Javier, Paul, también por acá, Ana. Ujú. Un abrazo para cada uno. Bueno, yo te voy a contar rápidamente que esta fue una solicitud de Nancy Ortiz. Nancy Ujú. Ortiz es, es quien preside la Asociación Peruanos en el Exterior. Ella actualmente se encuentra en Lima, ella viene de Estados Unidos y bueno, ellos fueron a visitar Chancay. Ya te lo contará Nancy. Yo lo que hago es hacerte una breve nombre, simplemente te voy a dar está Nancy Ortiz, que viene de los Estados Unidos, Paulo Bando Ramos, que viene de Montreal, Canadá, Jorge Yasha Yahu, que viene de Estados Unidos, Santiago Tábara, que viene también de Arlington, en Estados Unidos, Yasha Yahu viene de Miami, Justino Alarcón de Luxemburgo, Anamelba Pérez de Múnich, Alemania, Javier Serra de Toronto, Canadá, y luego Luis Vivanco de Italia, Roma. Entonces, como ves, estamos todos bastante bien representados y dejo la palabra a Nancy para que nos explique la razón, la iniciativa y sobre todo su experiencia en este tema. Adelante, Nancy. Gracias, Isabel, muy amable. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Qué gusto conocerte. La verdad es que Tu volumen está, tienes que bajarlo o hay algo que está haciendo eco brutalmente. Pero a ahorita ver, se arregla. Ahora ahora, sí. A ver, banda, anda, tranquila. okay, gracias. Bueno, les estaba comentando, presentándome, mi nombre es Nancy Ortiz, Juan Carlos Mathieu, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias Isabel por hacer las coordinaciones. En realidad, sí, para nosotros, presido en este momento lo que significa la Asociación de Red Mundial de Peruanos en el Exterior y Retornados. El objetivo principal nuestro es la integración de peruanos que están fuera del país y los que hemos estado afuera, pero que hemos vivido muchísimos años. Y el puerto de Chancay, tratándose de proyectos, es algo muy impactante para no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Y siendo algo así que significa algo global, a nivel global es significativo, es la preocupación de todos nosotros, ¿no? De todos los peruanos que vivimos alrededor del mundo, en ver cuál será nuestro rol, cuál será nuestra participación, qué oportunidades tendrían aquellos empresarios o la parte comercial o de negocios que hay en el mundo y hasta qué punto podemos involucrarnos debido a que nuestra experiencia al viajar a Chancay, pues pensamos que era un puerto pequeño, una cosa, bueno, que era como cualquier otro puerto de Latinoamérica. Sin embargo, vimos la dimensión que, que, que trae no solamente para Perú, sino para todos los países vecinos y, ¿por qué no?, también la competencia mundial que va a haber entre los países como Rusia y Estados Unidos. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros nos reunimos y precisamente le decía a Isabel el día que nos reunimos y conversamos, sería de mucho provecho para todos nosotros contar con la opinión, la experiencia del exministro de Comercio Exterior
Exterior y Turismo, porque con él con mayor visión pues nos podrá orientar y más o menos decirnos qué piensa de todo esto. Así que, Juan Carlos, a ti la palabra para que nos expongas y luego cada uno de ellos quiere hacerte una pequeña pregunta. A ver, en primer lugar, si miramos un poco el comportamiento de la economía peruana a lo largo del tiempo, mantuvimos tasas de crecimiento bastante interesantes, más que interesantes incluso en algún tramo hace como unos 10 años, que se comenzó a hablar del milagro económico peruano, después vino un proceso de desaceleración, un golpe el 2020, una recuperación el 2021 y una caída ligera el 2023, pero una expectativa de crecimiento sobre el 3% este año, 2024. Menciono esto porque lo que está atrás de ese crecimiento económico son 5 motores. Es inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno. Y el que mejor performance ha tenido es el sector exportador. En realidad el comercio exterior en su conjunto, pero la actividad exportadora de manera particular que mantiene sólidamente un crecimiento que obliga a inversiones importantes en materia de infraestructura. Hemos tenido algunas dificultades en infraestructura aeroportuaria. Esperemos que en enero del 2025 se tenga la modernización del aeropuerto Jorge Chávez y que se pueda acelerar el tema de Chinchero, pero donde sí han habido progresos notables es en inversión portuaria. Hasta la fecha, más del 70% del comercio de entrada y salida hacia el Perú se hace a través del puerto de Callao, y el puerto de Callao está teniendo dos jugadores de primerísimo nivel. APM Terminals, que es un grupo danés que está haciendo inversiones sobre los 500 millones de dólares y que maneja sobre todo carga suelta, granel, y eso es en el muelle norte, y en el muelle sur está DP World de los Emiratis, que está haciendo una inversión millonaria mañana en la mañana, justamente en la inauguración del llamado muelle bicentenario. Y de pronto, además de estas inversiones importantes, se lanzó esta iniciativa que es inversión privada, el 60% POSCO de China y 40% de Volcan, el grupo minero peruano, que es el puerto de Chancay, porque tiene algunas características particulares que lo hacen tremendamente atractivo. Uno es claramente la ubicación estratégica que Perú siempre ha tenido de cara al Asia-Pacífico, pero un elemento que tiene pocos puntos en la costa del Pacífico es la profundidad. Tiene un nivel de profundidad que permite recibir buques de gran calado. Como sabes tú, Isabel, yo he dictado muchos cursos de negocios internacionales en varios lados y yo mismo, que he estado en todos los puertos importantes del mundo, nunca había visto buques con capacidad para 21,000 contenedores. Yo he visto en Busan, en Shanghái, buques enormes de 17,000, de 19,000, pero eso ya a recibir buques de 21,000 contenedores. El simple hecho de tener esa ventaja permite que por economía de escala el costo unitario sea más bajo para el usuario, pero tiene además una ventaja fundamental, que es permite una conexión directa del Pacífico hacia el Asia y específicamente hacia el puerto de Shanghái. Por eso el eslogan es de Chancay a Shanghái, ¿no? Y eso significa en términos sencillos más o menos 10 días de ahorro en flete. Si el flete hacia el mercado asiático puede tardar normalmente 44, 45 días, acá estamos hablando de 34, 35 días. 10 días de flete es un ahorro importantísimo en términos de costo de transporte. Y para eso significa una ventaja para empresas de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Pero si hablamos de los brasileros, la ventaja es aún mayor, porque ellos en lugar de darse la vuelta por Panamá, lo harían directamente desde acá y se pueden ahorrar 17, 18 días. Eso tiene un impacto brutal en los costos, ¿no? Entonces, eso literalmente, sumado a lo primero que señalé, que es las inversiones que se están haciendo en el puerto Callao, que como sabemos está uno del otro a 70 kilómetros, un poco más, convierte a Perú en un hub, literalmente. Ese es el concepto de un hub, que significa que los otros puertos van a ser alimentadores del nuestro
y la carga de estos países va a preferir salir por razones de competitividad por Shanghái para llegar al mercado asiático. Y además teniendo ventajas adicionales, que es, Perú tiene de las 21 economías de APEC que están visitándonos este año, con 14 de ellas, Perú tiene un tratado de libre comercio. ¿Qué quiero decir? Que uno es el tránsito, van a alimentar carga para que salga hacia allá. Lo otro es que tomen decisiones de inversión en Perú para embarcar esos mercados, entre otras ventajas, sin el pago de aranceles, porque Perú tiene esos TLCs. Más, o sea, Perú tiene 22 tratados de libre comercio, más 6 que estamos en proceso de negociación, uno de los cuales lo mencionabas, Isabel, ese es la India, que ya se cerró la 7ª ronda de negociación. Entonces estamos bastante cerca de un cierre y eso podría estar listo antes de agosto. Y también tenemos bastante avanzado en Hong Kong, la modernización del TLC con China continental, y se vienen Emiratos, Marruecos, Turquía, República Dominicana. Estamos siendo particularmente agresivos en la apertura de nuevos mercados, ¿no? Entonces, como bien señalabas, Nancy, esta es una oportunidad notable, no solamente porque mejora la competitividad de la carga peruana de entrada y salida, porque también la carga que viene de Asia hacia distintos países de América Latina vendrá a Chancay y Chancay será un distribuidor y eso genera beneficios adicionales para Perú y tributación acá y contratación de mano de obra. Y el otro elemento es que estamos hablando hasta ahora solamente del puerto, pero cuando tú tomas una decisión de esa envergadura, trae una serie de correlatos alrededor. Por ejemplo, hace poquito, ayer en la mañana, estuve conversando con el congresista Eduardo Salguana, que es con el que estuvimos trabajando la propuesta de la ley de zonas económicas especiales y la ley de cabotaje. Cabotaje se aprobó y la ley de zonas económicas especiales muy probablemente la podamos tener a la luz en el siguiente mes. Si es el caso, una de las zonas económicas especiales sin duda va a ser Chancay. ¿Eso qué significa? La posibilidad de que empresas de distintas partes decidan la inversión en la zona económica especial de Chancay con ventajas tributarias, financieras, logísticas, de conectividad, de cercanía puerto, aeropuerto, de economía de escala, porque se congregan industrias además complementarias, donde hay una simbiosis. El residuo de una industria puede ser el insumo principal de la otra, y esto tiene experiencias en un montón de partes del mundo. Entonces, ese desarrollo de zonas económicas especiales tiene más sentido si uno tiene a la mano un puerto de las características que tiene el puerto de Chancay, que está a casi el 80% de avance. La primera fase estará lista en noviembre y una cosa buena que pasa es que como se tiene la visita de los presidentes de APEC en esa fecha, como que es un deadline que se va a cumplir de todas maneras, ¿no? Y en nuestro lindo Perú se necesitan esas presiones porque si no los plazos se postergan. Cuando tienes algo que ya no puedes mover, porque esto no se puede mover, va a estar listo en noviembre. Es más, yo estuve con la presidenta de la República en la reunión de San Francisco APEC, donde hubo la oportunidad de reunirse con el presidente chino. Yo estuve en esa reunión y se tocaron básicamente en esa reunión de 20, 25 minutos 4 puntos. Y uno de los puntos era la modernización del TLC con ellos, que ya estamos en la 6ª ronda y se aceleró con esa decisión que tomaron ambos presidentes. Y lo otro es la confirmación de la visita del presidente chino a Chancay para la inauguración, ¿no? Por supuesto que es el presidente chino y las agendas pueden cambiar por mil razones, pero hay una decisión y no sería la primera vez. Para los APEC anteriores, 2016 y 2008, el presidente chino estuvo acá. Entonces creemos que es muy, muy probable que eso suceda así y se tiene calendarizado todo para que arranque, no para el lanzamiento de fotografía para decir que es el presidente, la presidenta peruana, sino porque es el punto de arranque y arranca muy bien a trabajar, ¿no? Y eso es una señal poderosísima, ¿no? Muy buena, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta de parte de alguno de ustedes o hago mi pregunta yo? Díganme. A ver, vea, espérate un momentito que tengo acá la lista. Paul Obando Ramos, de Montreal, Canadá. ¿Qué quieres de comunicarte? Dinos, te escuchamos. Paul Obando. Jorge Callayahu,
¿no? Santiago Tábara, bueno, mira, yo te pregunto una cosa, Juan Carlos. Sí, Es una joint venture. Es una joint venture de Costco con Volcán. Y 60-40. luego, a nivel de ejecución, ¿por qué se dice que solo va a ser gestionada por Costco? No, es gestión mancomunada y no es gestión para beneficio solamente de empresas y de carga de China. Ya, Si bien es una inversión privada, es una inversión privada de uso público y ya, por lo tanto está sujeta al funcionamiento de los entes reguladores en el país, ¿no? ya, Entonces, eso, la APN tiene una injerencia ahí en general está regulado por las instituciones peruanas, pero tiene una doble participación. Lo que pasa es que acá hay un gerente general chino del proyecto porque tiene la mayoría, el 60%, y un gerente general adjunto, Carlos ya, Tejada, que es el que ha hecho muchas presentaciones, incluso en el Congreso de la República, en el sí, Ejecutivo, cuando yo he estado como ministro también, sí, sí. para ver los avances. Las decisiones las toman colectivamente. Y además, Carlos Tejada es la persona que tiene la visión absolutamente Más integral de clara, todo el avance del proyecto, ¿no? O sea, ya. son decisiones colectivas, ¿no? Como buen joint venture, ¿no? Claro. Ahora, te pregunto, ¿qué oportunidades tú ves que los peruanos en el exterior pueden motivar o qué cosas se puede hacer? Porque yo no lo conozco el puerto, pero todos ellos han visitado el puerto y en realidad se encuentra en una zona bastante desolante, digamos, ¿no? Entonces, pareciera que incluso el alcalde está un poquito desorientado, digamos, que porque llega algo muy grande que nunca antes se ha visto en el Perú. Entonces, ¿qué cosa es en qué manera los peruanos en el exterior, qué mensaje podemos dar, de qué manera podemos colaborar, qué cosa es lo que tú piensas que hay espacio? Mira, se generan muchas oportunidades de comercio e inversión y ya de por sí, de los 5 motores que yo les mencionaba al principio, la actividad de comercio exterior es la que mayor movimiento y mayor resiliencia ha demostrado, al punto que el año pasado, 2023, las exportaciones de las naciones más poderosas, estoy hablando de Estados Unidos, de Rusia, Holanda, Alemania, etcétera, cayeron. Y en América Latina también cayeron, y los únicos países que crecieron en exportaciones fueron 4: Brasil, México, Paraguay y Perú. Perú volvió a bater su récord, estamos en cerca de 65.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sin ese puerto estamos teniendo un crecimiento sostenido, esto va a ser un impulsor de las oportunidades de comercio e inversión simplemente espectacular. Entonces, Ya, desde sus locaciones, yo creo que hay que transmitir a quienes no lo conozcan que mucho del comercio con Sudamérica va a hacerse vía el puerto de Chancay. Y por consiguiente, es un espacio para buscar oportunidades tanto de import como de export de inversiones de ida y vuelta, ¿no? Entonces, si antes Perú aparecía como un proveedor importante, por ejemplo, de alimentos, hoy día lo va a hacer aún más. Perú exporta ya, más de 10.000 millones de dólares en productos agroindustriales, ya se convirtió en el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial, superando a Chile y a Australia. Ya es un jugador relevante, no es un jugador ahí pequeño sacando la cabeza, sino es un jugador relevante en el mercado. Y por consiguiente, hoy día hay más fuerza para que cualquiera de ustedes identifique oportunidades, busque representación de empresas peruanas afuera, busque representación de empresas del exterior que quieran entrar al Perú, que ustedes le den la asistencia, la asesoría, los contactos y comisionen por eso, dependiendo en qué esté cada uno de ustedes, pero si está en el claro, mundo comercial o de brokeraje, ese es un espacio de oportunidad porque esa torta va a seguir creciendo. Y como comprenderán, en la etapa 1, al entrar Chancay en funcionamiento, le va a quitar algo de mercado a Callao. Pero obviamente, para que Callao invierta solamente en el Medio Norte 500 millones de dólares y para que este puerto de Chancay signifique 1.300 y pico millones de dólares en la primera fase, están apostando a que la torta va a seguir creciendo. Por consiguiente, las oportunidades de comercio e inversión, si hoy día están en crecimiento, lo van a estar con mucho más fuerza en los siguientes años. Y la aparición de ese puerto impulsa más. Es más, apareció una tercera carta, que es el puerto de Corío, en Arequipa, que tiene algunas exactamente. características para algunos aún más atractivas que en el caso
de Chancay. Y eso, si bien en el cortísimo plazo yo no veo una demanda que justifique una inversión de ese vuelo, sí lo veo de manera proyectada, porque la carga del sur, no solamente de Perú, nuevamente, por ejemplo, Ya. minerales, que se mueven desde el sur del Perú, y carga que venga de Chile o de Bolivia, podría tener una salida fuerte desde Corio, ¿no? Algunos dicen Corio, algunos dicen Corio. Pero, pero eso todavía está en un proyecto, todavía no se ha plasmado. Chancay es una realidad. Y Ya. Callao, ni qué decir. ¿Me permites? Dime una cosa, hay un parque industrial, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta de Ricardo Morti. Saludos Sí, desde Caracas, Venezuela. ¿El puerto de Chancay puede ser el inicio de la industrialización del Perú? sí, o sea, yo no diría inicio porque había los renglones donde hay industria que se ha desarrollado. Por ejemplo, la que mencionaba, la industria agroexportadora ha tenido un crecimiento sólido en los últimos años. Ya pasamos los 10.000 millones de dólares de exportación. Pero sí es cierto lo que señala Ricardo, Ricardo, ¿no? Sí, De Venezuela. no, sí, espérate, acá la volvemos a poner. Eh, Ricardo Morti. sí, Marti. Ricardo Morti, sí. Es de acuerdo, Ricardo, que sí es un impulsor de la industrialización. Antes se hablaba de parques industriales, ETICO, de zonas francas. El concepto integral es zonas económicas especiales. Y a eso hice referencia. Es decir, el puerto per se puede ayudar en movimiento de carga, pero lo importante es lo que está diciendo Ricardo. Va a ser un impulsor del desarrollo industrial. Y las zonas económicas especiales son para ese fin, para promoverlas. Y una de ellas, sin ninguna duda, va a estar establecida en Chancay, ¿no? Pues sí va a haber un crecimiento industrial poderoso, con inversión Isabel, nacional y extranjera, ¿no? Sin ninguna duda. Perfecto. Isabel, Ay, no sé si tú, Isabel, ¿me escuchas? No sé si sí, es que tú estás leyendo el chat privado, no, no porque lo, estoy acá, pero no, no hay nada, no, no veo. a ver, mira, tengo la pregunta de los que están presentes, si me Ya, permite, por claro. favor. Jorge, has hecho una pregunta. ¿Puedes hacerla directamente porque tú estás en la plataforma? Buenas. Yo es una pregunta que estoy en Miami y una pregunta que teníamos era, ya que has has hecho una descripción del puerto que tiene multipropósitos, mi Sí. pregunta es, ¿cómo los peruanos que residimos en el exterior, ¿no? podemos contribuir y beneficiarnos, ¿no? de este mega proyecto que es uno de los proyectos más importantes en América Latina, ¿no? Ujú. y que nos permita una oportunidad, ¿no? de generar empleos o de generar también negocios en este espacio de Shanghái? En tu opinión, ¿qué tipo de emprendimientos tú recomendarías en tu experiencia como... Sí, mira, yo he estado en varios puntos en Estados Unidos, en Inglaterra, en los últimos meses, y, y en algún caso incluso hasta se cuestionaba por qué, entre comillas, nos estamos casando con China, ¿no? Yo decía, no nos estamos casando, abrimos oportunidades y los chinos están siendo particularmente agresivos en sus intervenciones, pero lo que quería decir en el fondo, y más aún con las zonas económicas especiales, va a haber oportunidad para participación de muchos rubros en el país. Yo soy un fuerte creyente de los joint ventures y ahí iría mi respuesta, Jorge. Es decir, por ejemplo, si tú identificas en Estados Unidos empresas del sector industrial, de pesca para consumo no directo, de textiles y confecciones, metalmecánica, metalurgia, software, etcétera, etcétera, que miran con interés Sudamérica, América Latina en general, esa es una brillante oportunidad para incorporarse dentro de las zonas económicas especiales y mi sugerencia es un paso más allá, porque uno es que vengan e inviertan y van a haber ventajas clarísimas, además de tener un puerto de esas características para llegar al Asia, sino buscarle un partner local. Y eso es literalmente el win-win, ¿no? Es decir, para el de afuera es súper relevante porque te podría contar docenas de casos de empresas que conozco directamente que han venido a invertir al Perú, han puesto una oficina en Miraflores, contrataron gente, pasó un año y no han vendido un caramelo y se han ido perdiendo pues $500,000 y lo que fuera. Y muchas veces es porque no comprenden ni siquiera la idiosincrasia, el cómo piensa el peruano, cómo se gana una licitación limpia frente al Estado, leen los indicadores del World Economic Forum y dicen alto nivel de corrupción, desconfianza del Poder Judicial, que voy a ir a hacer a Perú de ninguna manera. Y por supuesto que puedes hacer cosas y hacerlas limpias y hacerlas bien. Y cuando digo buscar un partner, el secreto está en ese, buscar el partner correcto, ¿no? Entonces, si ustedes son un enlace de un interés americano, en tu caso, por ejemplo, acá en el Perú, creo que
ese es uno de los mejores momentos, más allá de lo que uno lee en la prensa, las noticias malas, esas son buenas noticias, esas son noticias de oportunidad, y estoy segurísimo que muchas empresas, algunas ya lo están capitalizando, ya las conozco, pero muchas más van a venir a aprovecharlo. Entonces creo que en este mundo del comercio exterior y de la posibilidad de inversión y coinversión, cualquier posibilidad de representación de intereses de afuera, o al revés, empresas peruanas a las que ustedes le ayuden a conseguir un partner de afuera que quiera venir a coinvertir con ellos, ¿no? Entonces, eso respondiendo de forma gruesa, porque podríamos centrarnos en algún sector en particular, pero en términos generales, esas son oportunidades que se están dando y las veo permanentemente porque yo he ido a Chancay 3 veces y bueno, voy al Puerto Callao mañana en la mañana en la inauguración formal del muelle bicentenario en el muelle sur del aeropuerto del Callao. Estoy invitado allá, así que vamos a estar ahí, va a ir la presidenta de la República y tal. Y eso sigue alimentando esta idea de Perú Hub para Sudamérica, ¿no? Entonces las oportunidades son inmensas, ¿no? Gracias. Mira, yo acabo de conversar con más o menos, me permites un poco. ¿Quién habla? Hay más de 3.600 empresas de logística en Miami que están interesados, que están mirando el Perú como un puerto lleno de inversiones, ¿no? Como tú conoces, Miami es uno de los puertos más principales de Estados Unidos, que tiene empresas logísticas que se encargan de mercadería, exportaciones. Pero a pesar de este espacio, ¿no?, que están mirando al Perú para hacer nuevas inversiones, también están viendo el espacio de la industria de lo que es toda, lo que es la construcción de inmuebles, ¿no? Bienes y terrenos. Estaban yendo hacia Chancay a ver este tipo de inversiones. Inclusive Walmart, ¿no?, que estaba buscando espacios en la zona de Chancay, ¿no? Y esto me pareció una cuestión impresionante porque conversé con algunos funcionarios de Walmart y que miraban al Perú como una nueva perspectiva, ¿no?, de cómo, ¿no?, empoderar sus empresas, ¿no? Porque desde el punto de vista del empresario de aquí está buscando cómo empoderar sus empresas y cómo esto podía generar mejor calidad de vida de los peruanos. Entonces, claro, yo creo que tú has abierto la puerta. Sí. Creo que has abierto la puerta a otros tipos de inversiones, no necesariamente que tienen en el rubro de la importación y exportación, sino también a otros tipos de servicios que se pueden prestar, ¿no? Sí, sin duda. Ahí, Jorge, te digo, estás hablando de un puerto a 76 kilómetros de Lima. Por consiguiente, una de las cosas que hace sentir más distante y que hace el día de hoy, uno podría pensar inviable un Walmart ahí, es que la salida de Lima hacia allá por Ancón es una complicación que te hace demorar pues 2 horas y pico. Pero obviamente, así como dije que en nuestro lindo Perú siempre hay que tener un ancla adelante que jale, y eso es el APEC para que esto se termine en su primera etapa en noviembre, de la misma manera, el tener ese puerto que es una realidad, porque eso va a estar listo en noviembre, y en la zona económica especial, que pronto saldrá la ley, esperemos en 60 días máximo, eso va a hacer que Transportes y Comunicaciones priorice este tema de la salida de Lima hacia el norte, con lo cual piensa en lo que has dicho y además en el tema de explotación hasta de balnearios de verano, es decir, a todo el mundo le encanta el sur chico de Perú hasta el kilómetro 100, el 97, lindo en condominios, las casas son simpáticas, el ambiente muy lindo. A mí particularmente casi ninguna playa de acá hasta el kilómetro 100 al sur de Lima me gusta mucho, pero el norte es espectacular y está más cerca, del kilómetro 76. ¿Qué te quiero decir? Además de eso, te aseguro que va a ser el segundo Asia para los limeños. Es decir, si yo me voy a una playa infinitamente más linda, 76 kilómetros al norte, versus irme 100 kilómetros al sur, condominios muy lindos, pero con playas no tan simpáticas, esa va a ser una opción bien interesante. El metro cuadrado comenzó a subir para fines industriales y para fines de vivienda. Ya comenzó y va a seguir subiendo. Entonces, hay una oportunidad inmobiliaria, del mercado retail, del mercado, hay un montón de cosas. Comencé hablando de la parte de comercio exterior porque es la primera entrada como puerto, pero como bien señalas, tiene un correlato mucho más grande que eso, mucho más grande. Y por supuesto que todas las otras aristas van a hacer que ese polo de desarrollo sea muchísimo más atractivo de lo que es hoy día, que es una ciudadela con poco atractivo hoy, ¿no? Pero con mucho en el cortísimo plazo, ¿no? Sigue Ana Melba Pérez. Sí.
Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, te Perfectamente. escuchamos, Ana Melba. Muchas gracias, ante todo, por la valiosa oportunidad a través de la red y la gestión de Isabel, que estamos en esta oportunidad, los peruanos en el exterior, teniendo una disertación muy importante y valiosa con Juan Carlos Mateus, que ha sido exministro de Comercio, ¿no? y Turismo. Entonces, de mi parte, como representante de Alemania y básicamente interesada por lo que se acaba de exponer, se va a entender que va a haber pues un tráfico de actos jurídicos, digamos, ¿no? De gente que va a estar interesada, ya sea de peruanos exterior, que van a propiciar oportunidades de emprendimiento para que se puedan colocar ciertos servicios en este puerto que va a ser definitivamente valioso, ya se ha hablado de los beneficios, pero ¿qué hay de la posibilidad de que cuando se generen estos actos jurídicos realmente van a también tener consecuencias, ¿no? Va a haber también, digamos, conflictos a nivel contractual y qué sé yo, y hasta donde yo sé, la Cámara de Comercio peruano-alemana no tiene un centro de arbitraje. Alemania, por ejemplo, también estamos con ese problema, no hay un centro de arbitraje para solucionar conflictos de índole, digamos, jurídico, porque también hay que proyectarnos, hay que visionar eso, ¿no? ¿Cómo se va a manejar esos temas? A decir de verdad, o sea, qué competencia y qué ley aplicable se va a tener que ver en esos casos, porque hasta donde sabemos nosotros, por ejemplo, en China no está permitida la doble nacionalidad. O sea, los peruanos que viven ahí ya han renunciado a sus derechos civiles y políticos y por lo tanto se someten a las leyes chinas. Y aquel, obviamente, peruano que desgraciadamente no tiene la doble posibilidad está limitado, ¿no? Entonces, ese es un tema que lo estamos viendo acá en parte de Europa, porque acá en Alemania ya felizmente hemos contribuido para que la modernización de la ciudadanía alemana permita la doble nacionalidad. Entonces, ya estamos también con un abanico de consecuencias que esto trae, en el tema de doble impuestos, cómo solucionaban los conflictos internacionales. Entonces, no sé si se han planteado esa posibilidad también de ver lo que viene, ¿no? O sea, estamos todos contentos, va a haber oportunidades, ¿por qué no? Pero, ¿qué hay de lo que va a venir ahora, no? Es decir, ¿cómo solucionamos esos conflictos si no hay todavía un centro de arbitraje en la Cámara de Comercio Perú-Chino, ¿no? Y que hay el tema de aquellos peruanos que solamente los que han renunciado son ciudadanos chinos y no ejercen sus derechos civiles y políticos acá, y cuál es el mecanismo que están viendo para poder ¿no? converger. Lo digo esto porque, bueno, soy virtualmente ya la presidenta de la Comisión de Legislación de Perú Exterior en el Colegio de Abogados de Lima y obviamente queremos abordar esos temas, ¿no? Para poder ¿no? recoger y poder posibilitar que se den soluciones, ¿no? A mediano, a largo plazo. Hoy día casi todas las operaciones de inversión, coinversión y operaciones de compra-venta internacional se amparan en centros nacionales e internacionales de arbitraje. El que más se utiliza en el Perú son varios, pero el que más se utiliza es el de la Cámara de Comercio de Lima y que tiene un carácter internacional también. O sea, hay varios árbitros de la Cámara de Comercio de Lima que han resuelto litigios internacionales, no solamente operaciones en Perú, ¿no? O sea, probablemente, como bien señalas, Ana, se va a ampliar el mercado. Probablemente hay espacio para establecimiento de más centros, más conciliadores y árbitros de los que tenemos hoy día. Pero hoy día, con el crecimiento del comercio exterior, por ejemplo, ese centro de arbitraje está cada vez más cargado de casos por operaciones de compra-venta internacional y por operaciones de inversión y coinversión de empresas peruanas afuera y de empresas del exterior en el Perú. Entonces, repito, es posible que más bien esto abra la posibilidad de establecimiento de más centros. Conozco a la Cámara de Comercio Peruano-Alemana, sé que no tienen un centro, pero sé que muchas empresas alemanas se apoyan en el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Pero sí, puede ser una oportunidad interesante. Claro, y para terminar, y lo de la Cámara de Comercio Peruano-China no hay pues tampoco un centro de arbitraje, ¿no es cierto? No, Peruano-China tampoco. Conozco perfectamente a sus autoridades, a todos, estaba en varios foros, he sido speaker en algunas de ellas, de las presentaciones, pero no tienen una hora. Ahora, es un buen punto el que mencionas porque China hace 9 años se ha convertido en el socio comercial más importante del Perú y en inversiones ya no solamente es en minería como era al principio, sino como vemos, está en puertos, está entrando en energía y por consiguiente puede ameritar la instalación de un centro, ¿no? Un centro, claro. Claro que sí. Sería bueno que lo consideren en la agenda, ¿no? Perfecto, sí, lo voy a comentar. Yo tengo una muy buena relación con ellos, como te digo, me invitan siempre a sus eventos, así que voy a aprovechar para mencionarlo. Perfecto, gracias.
No, Gracias. Sigue Javier Serra. Ujú. Adelante, Javier Serra. ¿Cómo están? Buenas tardes, Hola. señor Juan Carlos Matius y todos los peruanos que están en el exterior y en Lima. Mi pregunta es muy concreta y usted tocó una parte de eso, que el puerto de Chancay se está abriendo a pocos kilómetros del puerto del Callao. Si bien la estructura digamos, portuaria de profundidad para los barcos de gran calaje que van a entrar a Chancay, que no podían entrar al Callao, a mí me preocupa el monopolio que van a tener en el puerto de Chancay en cuanto a las tarifas, ¿no? A las tarifas lo van a manejar exclusivamente el puerto de Chancay y el gobierno peruano no va a tener ninguna injerencia de poder regular esas tarifas. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Esa sería mi pregunta. A ver, como es una inversión privada, pero de uso público, los entes reguladores sí tienen participación. Ahora, el ente regulador como tal, o sea, el ente regulador está creado para evitar posiciones de monopolio, oligopolio, posición de abuso de poder, concentración de precios, etcétera, etcétera. No es un fijador de tarifas, ¿no? Puede velar porque no hayan tarifas pues, abusivas y tal, que hoy día poco probable, porque creo que una cosa que limita eso es justamente la competencia. Entonces está entrando este puerto enorme, pero con la competencia del puerto que concentra el 75% de la carga, que es Callao. O sea, en pocas palabras, la propia competencia es lo que te regula los precios. El ente regulador que sí interviene, a pesar de ser inversión privada, vela porque no hayan posiciones de abuso de poder, ¿no? O de algún perjuicio que se pueda demostrar, ¿no? En perjuicio de los usuarios, ¿no? Pero sí juega el ente regulador. Eso con total seguridad, ¿no? Me refiero a todos los entes reguladores, ¿no? SUNAT, INDECOPI, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Bien, sigue Paulo Bando Ramos. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches para Europa. Señor Juan Carlos Mathieu, gracias por su tiempo, ¿no? No, Le habla Paulo gusto. Bando de la Hola, Paul. ciudad de Montreal, desde Montreal, Canadá. Ujú, Montreal también es una ciudad puerto, es un hub ujú, muy importante en el norte. Estamos casi conectados a un paso solamente con Nueva York gracias al río San Lorenzo, o San ujú, Lorán, como se le dice, no sé cómo más se le conoce. Y ujú. sabemos exactamente la importancia que tiene, o al tener una ciudad, un puerto hub. Tengo No. amigos en México, también que tienen ya, también ellos, también un puerto hub. Y yo me preguntaba, ¿cuál sería tal vez un poco contradictorio de que se pueda crear otro puerto hub en Arequipa y otro en el norte? No estaríamos haciéndonos competencia, ¿no? Entre los puertos, a pesar de todo el dinero, ¿no? Y no saliéndome de la pregunta, por ejemplo, hay una inversión, si no me equivoco, de 3.600 millones de dólares que van a hacer este puerto de Chancay. Imagínense las remesas que hacen los peruanos al exterior, hacia el Perú, es de 4.500 millones, nada más con solamente la participación de los peruanos en el exterior, hubiéramos Ujú. podido tal vez hecho una realidad, ¿no? Si fuera tan cierto y al 100% esas remesas. Pero volviendo a la pregunta, ¿no sería algo contradictorio estar haciendo demasiados puertos principales? Porque ya el Callao se está ampliando, también se está Sí, convirtiendo mucho más importante. Entonces, ¿no habría un poco de competencia? sí, Gracias. es válida la preocupación porque yo comentaba en algún momento que de partida el primer tramo de participación de Puerto Chancay va a significar una competencia para el Callao. O sea, no se dice, pero para mí es evidente que va a ser así. Ahora, ¿cuál es la apuesta? Que la torta siga creciendo. Ha crecido, el único año en que cayó la exportación peruana fue el año 2020, que cayó 17.6%, y todos los demás países cayeron más. O sea, cuando crecemos, crecemos más, y cuando caemos, caemos menos. Algo tiene que estar funcionando bien en materia de comercio exterior. Entonces, la apuesta es a que la torta siga creciendo, uno, y la apuesta es a convocar participación de carga de los otros países también. Yo pienso como tú, o sea, digamos, pienso que, por ejemplo, si se hace un Corío, teniendo un Chancay en marcha y un Callao en funcionamiento con una ampliación,
me preocupa un poco el tema de demanda. Yo no he visto el estudio porque sé que está en proyecto todavía, creo que no hay un estudio completo armado, pero tendría que ver con lupa esa demanda. Si me hablaras de eso proyectado en el tiempo, yo creo que sí, porque podría capturar carga de Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Y en el norte también, que por ejemplo, la gente de Lambayeque está fuertemente entusiasmada en ellos, volverse un hub para el norte, y también piensa en la posibilidad de capturar carga de Ecuador. Sí creo que sería competencia. Ahora, muchas veces es con competencia sana, ¿no? Ayuda a que los precios bajen y que los servicios mejoren producto de esa propia competencia, ¿no? Pero tendría mis preocupaciones como tú de que eso vaya en paralelo con inversiones de esa escala, ¿no? Porque estamos hablando no de puertos, estamos hablando de megapuertos, ¿no? Entonces, por ahí va mi preocupación igual que tú, ¿no? Sigue Luis Vivanco. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches o buenas tardes, señor Juan Carlos Mateo. Mucho gusto. Soy Luis Vivanco. Hablo desde Roma. Desde Roma. ¿Qué tal? Mi preocupación era referente a dos temas. Una de ellas, continuando un poco lo que ya estaban hablando sobre conectividad, ¿no? Entonces, yo sé que hubo una delegación de empresarios brasileños que vinieron al puerto de Chancay y para evaluar la realidad de esa posibilidad de conectar Brasil con Perú, y ahora se está hablando del corredor interoceánico, ¿no? Correcto. Entonces, si de repente podría hacer algunos alcances al respecto, ¿qué cosas se está manejando respecto a eso? Porque parece que hubiera un interés de tres países, en el cual Brasil, Perú y lógicamente China, ¿no? Que para continuar con ese proyecto que prácticamente terminaría en el puerto de Chancay. Eso es por un lado. Y por otro lado, la declaración que hizo hace poco el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, en el cual habla planteaba, ¿no?, la necesidad de crear zonas francas que no tiene el Perú, como que lo tienen otros países, y entre ellos, sobre todo, una zona franca que esté conectado, lógicamente, con el puerto de Chancay. Si podría dar algunos alcances al respecto, le agradecería. Sí, no es solo una, han habido al menos 3 delegaciones de brasileros. Es más, anteayer hemos estado con un par de empresarios brasileros que han estado también atentos al desarrollo del puerto de Chancay, porque Brasil es uno de los países más beneficiados con la iniciativa, justamente por esta ruta que permitiría su salida sin la necesidad de darse la vuelta por Panamá. Por consiguiente, yo decía que el ahorro era alrededor de 10 días de la carga que sale desde acá hacia China, pero en el caso de los brasileños puede llegar hasta cerca de 20 días de ahorro, lo cual es brutal, un impacto poderosísimo. Entonces hay un interés clarísimo, y eso nuevamente tiene como beneficio que genera prioridad en el manejo de las rutas que conecten Brasil con Perú. Perú ha hecho su tramo, y más bien a Brasil le falta priorizar algunos tramos de carretera que conecten con Perú, y lo va a hacer producto de Chancay. Eso va a ser súper bueno. Y pensémoslo incluso geopolíticamente, o sea, México, una de las explicaciones de su desarrollo ha sido la cercanía con Estados Unidos, y nosotros, manteniendo las diferencias, por supuesto, pero hemos tenido y hemos vivido siempre al costado de un monstruo que es Brasil, y nunca se ha explotado suficientemente la relación de ida y de vuelta con ellos, ¿no? Más allá de los temas anecdóticos, de los problemas que hubieron por estas inversiones corruptas y tal, es un partner importante para Perú, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay un potencial muy fuerte. Se me pasó la segunda parte de tu pregunta, me preguntaste algo más. Era respecto a la declaración que ha hecho el presidente de el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Sí, Felipe James es mi amigo, es el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Él viene de la industria textil, y él, ¿qué dijo? ¿Qué le preocupaba? Que le interesaba, o al menos era una propuesta, creo, de la Sociedad Nacional de Industrias respecto a crear creación de zonas francas. Sí, a eso me refería. Sobre todo para atraer capital, para crear polos de producción absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que ha tenido nomenclaturas distintas. Acá se llama CETICO, zonas francas, zonas especiales de desarrollo, SETS. El concepto grueso es zonas económicas especiales, y eso es lo que se está implementando. Bueno, no implementando, sino que se está trabajando una ley de zonas económicas especiales. Te digo porque
la impulsamos nosotros en el sector de MINCETUR, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y nos topamos con que en el Congreso de la República habían dos iniciativas, una liderada por el congresista Eduardo Salguana, con él he hablado ayer en la mañana, y finalmente se llegó a una propuesta bastante razonable, digamos, ajustando la mirada, pues, y no ha sido hecha en gabinete, sino se miraron las experiencias de Turquía, de China continental, de México, de España, un montón de países que han desarrollado zonas económicas especiales, zona franca llamadas por algunos, y se recogió opinión de todos los gremios, de SNI, Cámara de Comercio de Lima, ADEX, COMEX, CONFIEP, etcétera, y la propuesta, como estaba quedando hasta donde yo la vi, era bien en la línea de lo que queríamos, ¿no? Entonces, eso se va a desarrollar como una ley sombría para todo el país, para ver qué zonas podrían calificar, pero a priori te diría, Chancay va a ser una de ellas de todas maneras. Cumple con todo, ¿no? Cercanía a puerto, aeropuerto, conectividad, industrias conexas dispuestas a participar, o sea, todos los servicios relacionados con la actividad, o sea, me refiero, se mudarían ahí empresas de courier, bancos, certificadoras de calidad, centro de capacitación, todo lo ligado a las industrias que se establecerían ahí. No se ha definido el cómo porque hay países donde las zonas económicas especiales se centran en una industria, solamente de tecnología, como lo está haciendo El Salvador y ha ido Google para allá y tal, o Taiwán también ha hecho cosas similares. Otra dice me centro en algunas industrias fuertes, agroindustria, qué sé yo. Entonces, y en otros son multisectoriales. Muy probablemente en el caso de Perú sea multisectorial, pero se está avanzando en esa dirección y Felipe ha participado de estas reuniones también, el presidente de la SNI, el actual, ¿no? Que era segundo vicepresidente antes y ahora está como presidente de la SNI. Ok. Sigue Nancy Ortiz. Gracias. Hay una gran preocupación del alcalde de Chancay, que es el doctor Álvarez. Conversaba con él el día de ayer y me comentaba acerca de su plan de desarrollo urbano con respecto a Chancay, que aún el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no lo había aprobado y estaba en un diagnóstico. ¿Usted no cree que a esas alturas, cuando ya está a punto de inaugurarse el puerto de Chancay, ya debería de tener planificación toda la ciudad? Es más, yo diría de que ya debería de ordenarse y llamar a todos los gremios, como son los agroexportadores, los mineros y todo lo que va alrededor o que convenga a todo lo que concierne a la exportación peruana, porque ¿qué va a pasar cuando ingresen, se inaugure y recibamos a todos los inversionistas extranjeros? O sea, no vamos a pienso que no tiene que estar preparado para todo ello. Yo, de lo que hemos sido y hemos podido mirar, es un pueblito todavía. Para lo que viene, yo creo que ya es el momento en que ya debería estar una inmobiliaria puesta, hotelera, una industria hotelera, ya debería estar puesta miles de todos los rubros al que va a hacer uso el puerto de Chancay. Yo, la verdad, señor exministro, para nosotros los peruanos que vivimos en el exterior y que hemos podido estar en diferentes potencias del mundo, viendo cómo se manejan todos este tipo de hubs portuarios, pues nos preocupa que Perú nada menos vengan los chinos, vengan los rusos, vengan los americanos, o brasileros, o argentinos, o chilenos, y no esté preparado Perú. Entonces, eso es Sí, lo que ha funcionado, digamos, como algunas de las cosas que se han manejado en el Estado es mesas ejecutivas, ¿no? Y las mesas ejecutivas involucran a todos los stakeholders del sistema, todos. Y cada cual tiene que cumplir su tarea. Pero es cierto, en el Perú a veces no todo marcha a la velocidad que debería. Aún así, no estando en el escenario ideal donde todo marcha a la par, el hecho de tener el ancla que mencionaba al principio, que es el puerto de Chancay, obliga a que todo lo demás acelere su paso. No es lo ideal, estoy de acuerdo contigo que deberían todas las instituciones estar a la par, asegurarse que los temas medioambientales se respetan en todo el proceso para que después no hayan críticas, y tampoco generar sobreexpectativas, porque se cree que va a generar miles de puestos de trabajo cuando mucho va a estar robotizado. O sea, también va a haber mucha tecnología involucrada en el puerto
y por lo tanto la contratación de operarios va a ser menor de la que mucha gente pensaba desde el principio. Pero en el otro tema sí, es un tema de pressing y la ventaja es que el MTC en lo que tenga que accionar va a tener que responder con prontitud porque los reflectores van a estar fundamentalmente orientados hacia ellos. Nosotros éramos sector de comercio, y turismo, o sea, tratamos más bien justo de alentar la venida de inversionistas, identificar las oportunidades de comercio, inversión, pero las inversiones en infraestructura son moduladas y manejadas por el MTC, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Claro. Mira, acá hay unas preguntas más, Ricardo, que dice Miguel Ángel Romero. Buenas tardes, Sí. Juan Carlos. Saludos Sí. desde Miami. ¿Cuál va a ser la relación de los actores de Estados Unidos en el megapuerto? Y mira, ahí te digo, la preocupación que tenían los Estados Unidos es este tema que mencioné hace un rato, donde decían que nos estábamos casando con China, y más bien han tenido una cercanía con la iniciativa del puerto de Corio. Es inversión norteamericana la que está acercándose a Corio o Corío, según lo llaman algunos, ¿no? Ahora, el que sea una inversión china no significa que sea servicio solamente para carga china, ¿no? Es un puerto de uso público. Por lo tanto, si inversiones norteamericanas no han estado en la parte del puerto per se, por supuesto que pueden estar en la zona económica especial. Ojalá así sea. El espacio de oportunidad más grande que el puerto va a estar en las zonas económicas especiales. Ese es el punto de atracción para inversión del exterior, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tiene que haber un interés y que seamos capaces de capturar ese interés de los norteamericanos, europeos y asiáticos y de otras partes del mundo también, ¿no? Acá Eric Tapia pregunta, ¿los productos de exportación de Chile, Ecuador y Colombia van a venir por barco hacia el puerto de Chancay? Sin embargo, los productos peruanos vienen por carretera desde el interior del país. Sí, pero hace muy Ahora, poquito se aprobó la ley de eso, cabotaje. a ver, espérate, ¿considera que eso nos colocaría en desventaja para la exportación de productos peruanos? Sí, hasta hace poquito, pero se aprobó la ley de cabotaje, que también le estuvimos trabajando con el Congreso de la República durante varios meses y finalmente se aprobó. Eso ha sido aprobado hace 15 días, 10 días más o menos. Entonces, esa desventaja que es real, Eric, ya no la tendríamos porque el cabotaje estaría autorizado y ya no tiene que ser por vía terrestre, sino también por vía marítima. Estamos casi a más de 50 minutos. Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Acá hay una pregunta de Paolo Obando y yo creo que con esta terminamos y luego te hago yo una y te dejo libre y tranquilo y no nos vas a ver. Paolo Obando, adelante. Gracias, Isabel. Mire, eso es solamente con respecto a la evolución de Chancay. Tengo un amigo que está en Manzanillo y me contaba de que cuando a Manzanillo ya tuvo su puerto hub, estaban llegando a los 70.000 habitantes y ahora cuentan con 160.000. En la actualidad, Chancay solamente tiene 56.000 habitantes, contando con un poco de Huaral que llega casi a 100.000, que es mucho más. Pero en la actualidad, Chancay no cuenta con hospitales, no cuenta con colegios, no cuentan con viviendas, porque tenemos entendido por intermedio de Costco que en este mes de entre junio y julio iban a llegar aproximadamente cientos de trabajadores para ya quedarse en Chancay. Entonces el gran problema que se le va a armar es a dónde van a ir a vivir. Estamos hablando, si estamos pensando en 1.000 trabajadores, estamos pensando en 1.000 familias que vienen con las esposas, vienen con los hijos. Entonces, ¿no cree usted, y no sé qué tanto pueda tener información, cómo va a evolucionar Chancay con esto? Porque conversando también con el alcalde de Chancay, dice que no sabe absolutamente cómo va a ser eso. Si es el Estado, va a ser el privado. Está entre esos dos lados, ¿no? ¿Qué información tiene? Gracias. A ver, tiene que ver un poco con el punto que mencionaba Jorge al principio cuando se hablaba de este tema inmobiliario, en el sentido de que una cosa arrasa a la otra. Claro, puede ser un poco, si uno quiere verlo desde afuera, me refiero desde la lectura de afuera, la del huevo y la gallina, ¿no? O sea, yo no invierto en una clínica si todavía no hay una población suficiente. Y esa población suficiente, en la medida que crezca, va a convertirse en un punto atractivo para inversión. Sí te digo, y más por el lado privado, que hay un interés fuerte en el tema inmobiliario y en el tema de infraestructura. Sí, en infraestructura de salud, más es una preocupación estatal.
y viene además acompañado con la iniciativa de vivienda. Si ves alguna de las visitas a Chancay, la propia ministra de Vivienda ha estado participando justamente porque todo lo que significa acceso a salubridad, agua potable, se vuelve uno de los problemas principales. Y como complemento de eso, por supuesto, la iniciativa del Estado con la parte de infraestructura para temas de salud. Pero la parte inmobiliaria es más iniciativa del lado privado. El Estado lo que está haciendo es promover y facilitar. O sea, crear zonas económicas especiales, lo que está diciendo es, voy a generar todas las facilidades para que las empresas se entusiasmen en invertir. Pero es el privado el que está jugándosela, ¿no? Entonces, sí es una preocupación, pero sí te digo, ahí va a ir al compás, porque el negocio va a crecer a la par. O sea, la oportunidad para un negocio, por ejemplo, inmobiliario, claramente se va a dar con el crecimiento de la población que ya se está comenzando a sentir, ¿no? Va a ir a la par, ¿no? Juan Carlos, quisiera preguntarte, tú en qué, con todo lo que has podido tener de experiencia, has podido ver la génesis, prácticamente el desemboque de, de esta gran inversión, que obviamente tiene tantas cosas que habría que comprender y profundizar más desde el punto de vista jurídico, pero tú, ¿qué cosa cómo podemos saber qué es lo que tú estás haciendo? Si vas a ser un referente para el puerto de Chancay, si tienes una consultora, si tienes en qué forma también los peruanos en el exterior puedan de alguna manera tener acceso a ti para poder aclarar algunas cosas. Sí, mira, yo, bueno, soy economista y he actuado de forma independiente en muchos espacios también. Tengo una responsabilidad dentro de la Corporación San Ignacio de Loyola, soy vicepresidente de internacionalización, que es bastante trabajo, digamos, ahí, porque la San Ignacio tiene campus en Miami hace 10 años, alquilado y ha comprado un terreno frente al Dolphin Mall, o sea, en una ubicación extraordinaria. Arranca la construcción en enero del próximo año y salirse el 2026. Tiene presencia hace 30 años en Paraguay, tenemos operaciones en Europa, en China, damos capacitación en escuelas en Centroamérica. O sea, hay un tema internacional que me tiene moviéndome de un lado a otro. Pero siempre mi espacio como economista y como exfuncionario público me ha permitido estar en contacto. Es más, va a haber un foro sobre ese puerto de Chancay la primera semana de julio y estoy como uno de los speakers justamente con Carlos Tejada, el gerente general de Chancay, para tratar de dar todas las luces posibles de cara sobre todo a la gente que tiene interés en inversión ahí, ¿no? Pero sí, siempre tengo un ejercicio privado también ahí, ¿no? Pero a la orden siempre y gracias siempre, Isabel, por la invitación y a todos ustedes por sus excelentes preguntas, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta política que solamente tú puedes responderla. ¿Cómo influye la situación política actual peruana en el megapuerto para apoyar al pequeño y mediano empresario y proteger al medio ambiente con consultas populares? Mira, en cada espacio donde hemos ido a promover inversiones, las preguntas y las preocupaciones afuera, a pesar de que obviamente la gente enterada de lo que pasaba en términos políticos acá, era sobre estabilidad macroeconómica, y no de un año, sino de los últimos 20, 25, y Perú termina bien parado en esas respuestas, y seguridad jurídica, ¿no? Donde este tema que hubo, por ejemplo, de la exclusividad o no exclusividad, era un problema, porque la mirada hacia afuera podía ser, oye, no se está respetando la regla de juego en el Perú, hubiera sido peligroso. Afortunadamente se resolvió con relativa rapidez y el tema no ha pasado a mayores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, no habría habido una inversión de arranque de 1.300 millones de dólares si contemplando todas esas variables dijeran, no, Perú es inseguro. Han dicho, Perú sigue siendo una plaza de oportunidad, ¿no? Y por eso han entrado, ¿no? Te agradezco muchísimo, Juan Carlos. La pregunta era de Santiago David. Sí. Te agradezco tanto por todo y espero verte pronto. Claro que sí, un abrazote, gracias. Chao a todos, chao, un abrazo, muchas gracias. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Chao, gracias.